Lo cierto es que me habéis pedido que tratara el tema de Kirguistán y Tayikistán. Es un tema que creo que va a ser muy interesante. Está íntimamente relacionado, en mi opinión, con la guerra de Ucrania. Y vamos a intentar dar una visión general que conecte la guerra de Ucrania con Rusia con el conflicto en Tayikistán y Kirguistán. Un conflicto en el que raramente se oye hablar, del que raramente habréis escuchado un análisis profundo en televisión. Son países periféricos a lo nuclear. ¿Qué es lo nuclear? Pues nada. Europa Occidental, Japón, Australia, Norteamérica. Esos son los lugares en los que tenemos datos, en los que se hablan los medios de comunicación, pero algo tan raro como Kirguistán y Tayikistán, la verdad es que no ocupa apenas portadas, ¿no? Y justamente derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión de Ucrania por Rusia, vimos hace 2-3 días cómo había fuertes combates en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, con los azeríes repitiendo de nuevo, casi de forma poco sutil, que quieren tener algún tipo de contacto, alguna carretera abierta, algún tipo de vía de comunicación entre la parte importante de Azerbaiyán y el exclave, la parte que está separada del país, que tiene frontera con Turquía, pero que hay una región de Armenia que no les permite conectarse. Quieren algún tipo de carretera, algún uso. Evidentemente, y como lógicamente se puede deducir, Armenia ha dicho que nada de nada, por razones obvias. Todo ello con el conflicto de Nagorno-Karabaj de fondo. Pero claro, ya dijimos el domingo que la pérdida de poder de imagen de Rusia iba a causar problemas en toda su esfera de influencia. En toda su esfera de influencia. Seguro que vosotros habéis oído hablar de las bases que tiene Estados Unidos en el extranjero. Bases que tiene, por ejemplo, en España. Estados Unidos tiene bases en nuestro país. Pero ¿alguna vez habéis oído hablar de las bases que tiene Rusia en el extranjero? Os las voy a enseñar ahora. Aquí podéis ver un mapa en el que están señaladas en rojo las bases de la Federación Rusa en diferentes países. Como veis, tiene bases en Kazajstán, tiene una base en Kirguistán, tiene también bases en Tayikistán, que es este país al sur de Kirguistán. Pero no solo eso, tiene bases en Armenia, tiene bases en Georgia, o muy bien podríamos definirlo como Osetia del Sur y Abjasia, pero Osetia del Sur y Abjasia, que Rusia considera países independientes y que la comunidad internacional, no me voy a meter en el debate de quién tiene razón, pero la comunidad internacional las considera parte de Georgia. Tiene bases también en Moldavia, en Transnistria, tiene bases en Bielorrusia y tiene dos bases, una aérea y una naval, que han sido claves en la guerra civil de Siria, evidentemente en Siria. Además de eso, Rusia, hasta el año presente, diría, en los rankings militares os voy a mostrar la posición que ocupaba. Esta es la posición, por ejemplo, en Global Firepower, pero bueno, es irrelevante el que demos. Era considerado como un gigante militar con armas nucleares, que evidentemente estaba muy lejos de Estados Unidos, pero que era la segunda potencia del mundo, incluso por encima de China. Como veis, en el índice militar de potencia en este apartado por cada país, el país con más fuerza, el país con más poder militar es Estados Unidos, el segundo era Rusia, yo creo que el año que viene cuando se actualice va a caer mucho,
el tercero China, el cuarto la India, quinto Japón, sexto Corea del Sur, séptimo Francia, octavo el Reino Unido, noveno Pakistán, el décimo es Brasil, undécimo Italia, el duodécimo es Egipto, el décimo tercero es Turquía, Irán, Indonesia, Alemania, Australia, Israel, España, Arabia Saudí, Taiwán, Ucrania, Canadá, Polonia, Suecia, África del Sur, Grecia, está muy alto para un país tan pequeño, Vietnam, Tailandia y Corea del Norte. Estos son los 3 países que figuran en posiciones más altas. Digamos que sobre el papel, Ucrania tenía un ranking ligeramente por debajo de España, y España se situaba en la parte baja de los 20 primeros. Curiosamente en el 19, muy cercano a Israel, que es un país muy, muy pequeño, pero que por razones obvias está obligado a tener un fuerte aparato militar, fuerte gasto militar, tanto en seguridad como en servicios secretos, como en reservistas, como en soldados, como en armas nucleares, porque es uno de los pocos países del mundo, Israel, que tienen armas nucleares. Pues es completamente lógico que un país tan pequeño como Israel esté en una posición ligeramente por encima de España, ¿no? Pero Rusia es el número 2. Y además, viniendo hasta el inicio de esta segunda parte de la guerra en Ucrania, de una situación en la que había salido Rusia ganadora de diferentes conflictos, al menos sobre el papel, y proyectando poder y proyectando imagen, había salido ganadora de el conflicto con Georgia, a la que vence y básicamente se independicia Osetia del Sur. Otra gente dirá que simplemente se lo anexiona Rusia, Osetia del Sur. Sale victoriosa en imagen de la guerra civil en Siria, donde Assad se mantiene en el poder y además no solo consigue eso, sino que el eje Irán, que es un país muy poderoso en lo militar, Rusia y Líbano, en mi opinión, le generan un problema de imagen enorme a Estados Unidos, que tampoco sabía qué carta jugar, porque los rebeldes que podían estar luchando en Siria eran, digamos, no los rebeldes amables que podían vender en otro sitio, independientemente de que tuvieran razones para estar enfadados o querer un cambio en el país. Muchas de las corrientes, algunas eran civiles, pero muchas otras tenían fuerte influencia de los países con intereses religiosos en expansión de su visión del Islam. Por ejemplo, Arabia Saudí, ¿no? Aunque no solo. Eso hizo que Estados Unidos, la verdad, no tuviera una mano fácil que jugar y Rusia saliera ganando. Aparte de esos 2 conflictos, se anexiona Crimea en 2014 y se crea esa entidad, la República de Donbass y Donetsk, o las Repúblicas Populares de Donbass y Donetsk, Donbass y Donetsk, Luhansk y Donetsk, es decir, del Donbass, que son como un estado independiente dentro de Ucrania, un estado parecido a Transnistria, para otros más parecido a Osetia. Y en todos esos conflictos, Rusia puede venderse que ha salido ganador. Es más, hay otros, mucho menos conocidos, en el centro de África donde les estaba comiendo la tostada a los franceses. Como República Centroafricana, les estaba comiendo la tostada en el Sahel, etcétera, etcétera. Eso hacía que Rusia fuera un país que se veía como un poder al que había que tener en cuenta. Tanto había que tener en cuenta que cuando estalla la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, tienen que intervenir los rusos para estabilizar la situación y que Armenia conserve algo de Nagorno-Karabaj. Al menos el cogollo, porque los azeríes iban a una victoria, yo creo que rotunda. A ello se une la estabilización, la intervención en 2 países fronterizos muy importantes para Rusia. Uno es Bielorrusia y el otro es Kazajstán, donde básicamente apuntala a los gobiernos. Si no hubiera sido por Rusia, probablemente se hubieran dado algún tipo de revolución o algún tipo de cambio de poder. Ese es el contexto de fuerza
de proyección que estaba dando Rusia, al menos en su esfera de influencia. Y cuidado con lo que os voy a enseñar ahora, que probablemente no habéis visto en muchos sitios. Estas son las bases que Rusia está construyendo o tenía proyectadas. En algunos casos se dice, aunque son temas más o menos que se llevan con secreto, se dice que algunas de ellas ya había algún tipo de construcción realizada. Y esas bases son Madagascar, Mozambique, Eritrea, Sudán, República Centroafricana, donde, como he dicho anteriormente, les estaban comiendo la tostada, no solo en República Centroafricana, luego una parte un poco más al norte, como Níger, etc. Y Egipto, donde la relación entre Egipto y Rusia tradicionalmente había sido buena. Rusia o la Unión Soviética. Esto no significa que todas estas bases proyectadas necesariamente se hubieran acabado construyendo, pero probablemente algunas de ellas sí que se hubieran acabado. Y lo que proyectaba es el interés de Rusia en volver a ser un jugador global. Un jugador al que se tuviera que preguntar para hacer cambios políticos o de obtención de recursos en el centro de África, en el Sahel o incluso ya en el Índico, cerca del África del Sur. Esta era la ambición de un país que estaba proyectando, repito, poder, tenía capacidad de disuasión y era alguien que cualquier gobernante que tuviera algún problema y Occidente le ha dado de lado, pues si en esta banda las cosas no funcionan, no me ayudan, voy a la de al lado. Eso era la situación hasta ahora. Repito, la guerra en Ucrania está yendo mal para Rusia, mal en relación a las aspiraciones que tenía. Y eso ha hecho que otro conflicto haya saltado de nuevo justo ahora. Y es cierto que es un conflicto que no viene, que no nace en 2022, al igual que no nace en 2022 el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Es así. Pero ¿de verdad creéis que es casualidad que la semana en la que se da este problema, o esta, más que problema para Rusia, pero se da este contraataque ucraniano en Kharkov, a los pocos días aparecen no solo dos, porque luego hay unas declaraciones también del gobierno de Kazajstán, que si uno lee entre líneas son muy graves para Rusia, pero y además se tiene que comer el problemón entre Armenia y Azerbaiyán, donde en teoría Rusia tendría que defender los intereses de Armenia y no ha podido salir a hacer nada. Y en este contexto, repito, tenemos que hablar del problema entre Kirguistán y Tayikistán. Y probablemente no habéis visto este mapa nunca, este mapa que os voy a enseñar, para poder entender lo complicado del problema. Probablemente no habéis visto un mapa de Kirguistán y Tayikistán así. Y seguro que nos han contado que en la zona fronteriza entre Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán está lleno de enclaves. Enclaves. Básicamente como el condado de Treviño de Castilla de León dentro de la provincia de Álava. O aquellos que son de Valencia, de Ademuz, dentro de Castilla-La Mancha. Son partes de un país que están, o Llivia dentro de Francia, que es un pueblo de España. Pero es que el problema aquí es que hay un montón. Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 6, hay 7. Hay 7 enclaves. O hay algunos que incluso merecen ahí cierto debate porque tampoco está clara la situación. Repito, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 enclaves entre 3 países. Entre Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Por ejemplo, vemos como Shohimardon o Sox o Buruch están dentro de Kirguistán
pero pertenecen o bien a Uzbekistán o a Tayikistán. Ya os podéis imaginar que una situación como esta, en la que hay 7 enclaves de 3 países en una zona bastante pequeña, y esos son los aceptados, luego están los que no están aceptados, es decir, que de facto existen pero que no son reconocidos, pues me diréis cuál es la situación. ¿Qué ocurre? Que tanto Kirguistán como Tayikistán tienen ambos bases de Rusia, de la Federación Rusa. Y tienen acuerdos de ayuda militar, ayuda mutua. ¿A vosotros parece una casualidad que justamente en estos momentos de máxima debilidad de Rusia y del impacto enorme que ha tenido el contraataque ucraniano en Kharkov, aparezca el conflicto de nuevo? No es la primera vez que ocurre, pero se recrudezca y se atrevan los azeríes a hacer ciertas cosas, como por ejemplo literalmente abrir fuego contra posiciones armenias, dentro del territorio armenio, no en el propio Nagorno-Karabaj, no en la posición disputada, sino en las partes de Armenia donde no hay duda de la soberanía. ¿Os parece que sea casual que también ocurra un conflicto en estos momentos entre Kirguistán y Tayikistán, que también, como ocurre con Armenia, no aparece ahora, pero que se recrudece, y con el agravante que ambos países tienen bases de Rusia, ambos países son aliados de Rusia, y en teoría esto lo debería poder solventar Rusia de forma fácil? Esto lo que lleva es a la conclusión de que, primero, o algún país enemigo de Rusia ha alentado los conflictos, tanto ha alentado a Azerbaiyán para que deje en una posición muy débil a Rusia. Pero fijaos, es el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, en estos momentos el que haya estallado lo puede haber instigado o ayudado a que ocurra Estados Unidos, Turquía, que es otra potencia en la zona. Vemos además que en Kirguistán y Tayikistán, por cierto, Tayikistán es influyente para lo que pueda ocurrir en Afganistán. Tayikistán es un país iranio, Kirguistán es un país túrquico. Hay intereses de Turquía también en la zona. Podría ser Turquía. De hecho, en los últimos, tras la caída del Imperio Otomano, ha habido diferentes corrientes de análisis político en Turquía de que el país debía virar en cuanto a esfera de influencia, no a construir un imperio, pero sí tener esfera de influencia en los países túrquicos que están en Asia. Es decir, Azerbaiyán, pero también Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Kazajstán. Estos países de aquí. El problema es que esa es una zona de influencia rusa. ¿Está comiéndole la tostada Turquía a Rusia? ¿Está queriendo dejarla en una posición de debilidad hasta el punto de que aquellos que confían en Rusia, aquellos países que confían para su seguridad y estabilidad en Rusia, van a tener que buscarse otro aliado? Porque ya me diréis lo que hace Armenia. Si yo tengo una base de Rusia en mi país, igual que la tiene Tayikistán o la tiene Kirguistán, confío en que me va a ayudar, ya que tiene una base, me va a ayudar para solventarme los problemas Rusia, y no puede hacer nada, entonces ¿para qué quiero ser aliado de Rusia? A lo mejor tengo que buscar como aliado a alguien que es de mi mismo grupo cultural, entre muchas comillas, como Turquía. O tengo que buscar a Estados Unidos. O puede no haber, quizá no haya un país que es un promotor de inestabilidad. Quizás simplemente son cada uno de los gobernantes de la zona que, sabiendo que Rusia no puede poner orden, son capaces de apretar el acelerador aún más. Son capaces de apretar el acelerador aún más. Podéis tomar la versión que queráis.
pero lo que muestra es enorme debilidad. Eso independientemente de la razón del conflicto entre Kirguistán y Tayikistán. Estos exclaves no dejan de ser una solución a un problema muy grave fronterizo entre los tres países, aunque aquí nos vamos a centrar en Kirguistán y Tayikistán, que los kirguisos y partes de la población tayicas eran poblaciones nómadas, los tayikos mucho menos, pero los kirguisos eran poblaciones muy influenciadas por el imperio, por las tribus mogolas, aunque es la zona del mundo en la que lo túrquico y lo mogol prácticamente tenían una fusión importante. Étnicamente los kirguisos son mucho más similares a los mongoles que a la gente de Anatolia. Además, hay un gran prestigio en la zona, en algunos países de la zona, por todos los guerreros de origen mogol, como por ejemplo Chingis Khan, pero también, por ejemplo, Ogodei o Tamerlán, aunque Tamerlán probablemente era 75% mogol, 25% túrquico. Esto por Kirguistán. Los Tayikistán son iranios. Aquí añadimos un aspecto étnico. Pero los kirguisos, como decía, en general eran, hasta principios del siglo XX, pueblos que, además de nomádicos, tenían grandes cantidades de ganado. Con lo cual las fronteras no era algo muy determinado, porque las poblaciones iban moviéndose de un lugar a otro. Podían pastorear aquí, ir al sur, volver. Imaginad, luego cuando quieres delimitar la frontera, ¿qué ocurre? Pues es muy simple. Cuando los soviéticos se empeñan, lo intentó hacer primero el Imperio Ruso, aunque era una zona muy inestable, pero cuando los soviéticos ya de por sí fijan las fronteras, tienen que llegar a una solución subóptima entre los kirguisos y los tayikos. Una solución de ni mucho menos estaba claro qué propiedad, porque esto es como un problema entre lindes en un pueblo, qué parte de la propiedad pertenece a Kirguistán y qué parte pertenece a Tayikistán. De ahí soluciones muy poco limpias como los exclaves. Hay 400 kilómetros de frontera de los 900, creo que comparten Kirguistán y Tayikistán, que están disputados. Es decir, que no son 1 kilómetro o 10 kilómetros, no, son prácticamente la mitad de la frontera no está aceptada. Y además con ambas partes, digamos que teniendo algún nivel de argumentos importante para defender su posición. Por ejemplo, los tayikos se van a las fronteras que había establecido la Unión Soviética en los años 20 y en los años 30, y los kirguisos dicen, oye, nosotros nos vamos a las fronteras que se estableció en los años 50, a finales de los 50, porque son las últimas. Ya hubo problemas hace unos años cuando agricultores tayikos plantaron en la zona disputada árboles frutales. Eso prácticamente creó una guerra entre ambos países, casi, y la llamaron algunos en serio la guerra de los albaricoques. Esta es la situación. Esta es la situación, el contexto que se vive en una esfera donde el circo va mal y los enanos ya están jugando en la NBA. Los enanos ya tiran triples y machacan el aro. Machacan el aro. ¿Va a ser el último país o la última zona, Tayikistán y Kirguistán, que les salta a los rusos teniendo en cuenta lo que está pasando en Ucrania? Aquí el problema además es que hemos dicho que había 2 bases. Bueno, creo que hay 3, pero bueno. Desde luego, ambos países tienen bases, Tayikistán y Kirguistán. El problema es que además Rusia se está llevando a los soldados de estas bases. Ya se había llevado 800 de la base en Armenia. Se dice que se ha llevado alrededor de 1.000, 1.200 de la base de Kirguistán, también de Tayikistán. Ha ido dejando en mínimos las bases de estos 3 países. Entonces,
cuando se ve una situación así, en la que Rusia prácticamente ha tenido que debilitar tanto sus bases en el extranjero, que dice eso de la capacidad como para rellenar, como para cubrir las bajas que están teniendo en Ucrania. Pues que la situación es muy complicada. La situación es muy complicada.